Muchas gracias a todos. Nuevamente, buenos días, bienvenidos. Gracias nuevamente por aceptar la invitación del Clúster Automotriz a nuestro quinto simposio. El simposio siempre se ha distinguido por buscar nuestros mejores conferencistas y el día de hoy tengo el honor de presentar al primero de ellos. Es el señor John Soldevilla y voy a mencionar un poco de su currículum. Es director general de COBI, Economy, Business and Indicators y consultor en temas de economía. Lleva 30 años de experiencia como analista económico en instituciones financieras y consultorías. También es autor de un modelo de calificación de riesgo a nivel de 180 sectores económicos denominado Industry Risk Rating. También es autor de un modelo de Risk Appetite para un portafolio de crédito sectorial y de un escenario de Stress Testing sectorial. Asimismo, es autor de una plataforma de información estadística que contiene más de 400,000 indicadores estructurados y 4,000 gráficas sobre monitor económico, sectorial, regional y de banca. El nombre de su conferencia el día de hoy es El entorno económico, la salida de la crisis y perspectivas. Bienvenido, John, y te dejo la palabra. Muchas gracias. Voy a aprovechar para empezar de inmediato porque el tiempo corre, ya estoy viendo por ahí. Entonces, tengo una presentación un poco larga. Al final estoy dejando como una especie de anexo estadístico, seguramente la presentación lo van a compartir y bueno, si alguien necesita checar algunos datos, lo puede hacer con un poco más de tiempo y si fuera necesario alguna consulta, alguna comunicación, pues adelante, con todo gusto estamos en la mejor disposición. A través de José, a través del clúster, podríamos apoyarlos con algún tipo de información. Pero bueno, permítanme. Entorno económico, Estados Unidos y México. Es fundamental conocer la economía de Estados Unidos porque, nos guste o no, dependemos mucho de este país. Más de 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, por lo tanto, nos conviene siempre que a Estados Unidos le vaya bien. ¿Qué podemos hacer por ellos? Casi nada. Yo siempre, cada que se va a dar a conocer el PIB de Estados Unidos, 2 o 3 días voy a la iglesia. Es lo único que podemos hacer. No podemos hacer gran cosa. Tenemos una relación tan intensa y más dependiente todavía que nos conviene que le vaya bien a Estados Unidos. Me parece que el apuntador no funciona, pero Estados Unidos creció el año pasado 5,7 y este año se va a moderar a 1,8. Ayer la Fed revisó sus expectativas de crecimiento. Tenía en diciembre 4% para este año y en esta revisión de ayer ya lo bajó a 1,7. Es decir, se nos viene una desaceleración en Estados Unidos y es una mala noticia, nos guste o no, es una mala noticia para nosotros y en particular para la industria automotriz porque resulta que casi 90% de las ventas automotrices van para afuera. Por lo tanto, este número es fundamental, del PIB. Y la misma Fed espera tasas de crecimiento moderadas para los próximos años. Señores, estamos en un bajón producto de varias cosas, ¿no? Una de ellas, tasas de interés. El sector industrial de Estados Unidos, la gráfica 2, ya salió de la crisis desde hace rato en Estados Unidos. Estados Unidos salió muy rápido de la crisis del 2020. Nosotros todavía no hemos salido. El desempleo está en niveles de prepandemia. Espectacular es lo que ha ocurrido con el desempleo. Si esto lo veo más largo desde los años de la crisis del 2009, de aquella crisis se tardó un montón de años. Esta vez la salida es espectacular. Es decir, Estados Unidos le metió tanto dinero a la economía que salió, el rebote fue realmente espectacular como no habíamos visto en muchas décadas. La inflación, ese es el problema a nivel mundial. Traemos un tema, la inflación salió, la de mayo en Estados Unidos, un poquito más alto que lo que esperaba el mercado, 8,6%. Estas tasas no las veíamos en más de 40 años. La máxima inflación en Estados Unidos en la época moderna ha sido algo así como 15% en los años 80, 81, por ahí, y entonces todavía andamos más abajo que esas cifras, pero le preocupa mucho a Estados Unidos tener una inflación del 8,6, de tal forma que ayer la Fed subió tasas de 1 a 1,75% y amenaza con subir
otros 75 puntos base en la junta de julio. De tal forma que pensamos que la inflación de Estados Unidos, la tasa de interés de Estados Unidos cierre por ahí del 3,25 en este año y hasta un poco más si es que la inflación no cede. Si esta inflación, la que estamos viendo en este momento, se va a 9%, cuidado porque la FED seguramente puede hacer 2 o 3 aumentos de 75 puntos base. La última vez que la FED aumentó 75 puntos base fue en 1994, hace más de 27 años. No es una práctica común que la FED suba fuerte sus tasas, a no ser que haya una inflación muy grande como la de 2004 y el crecimiento esté fuerte, a eso que técnicamente se llama sobrecalentamiento de la economía. Cuando la economía de ese país se sobrecalienta, la FED siempre es agresiva, va subiendo rápido, en 2 años ya está de 1 a 4% como 2004, porque teníamos un problema de inflación y un problema de exceso de crecimiento. Curiosamente, no es bueno que la economía gringa crezca tanto. Para nosotros sería una verdadera bendición. Por eso yo a veces discrepo de mis colegas analistas cuando dicen en México hay que subir las tasas porque vamos a generar una sobredemanda, un sobrecalentamiento de la economía. Lo acaba de decir Rolando. Tenemos 55 millones de pobres. ¿Dónde diablos se va a aparecer un sobrecalentamiento de la economía en México? Eso es cierto para los países desarrollados, no para nuestros países. Por lo tanto, hay que ser un poquito cuidadosos con esas cosas. Pero bueno, me adelanto. Esta gráfica es una gráfica padrísima. Déjame ser presumido. Con esto podemos más o menos anticipar cómo viene o cuándo viene una recesión. Y observen, me voy a acercar un poco a esto. Antes de una recesión, el diferencial entre las tasas de largo plazo y corto plazo en Estados Unidos, no me voy a meter a tanto detalle porque va corriendo el tiempo. Cuando el diferencial se hace bajito, llega a 0 y hace negativo, viene una recesión. Siguiente crisis, acá es 2009. Se reduce el diferencial y es negativo, viene una crisis. 2020, se hace negativo, viene una crisis. En este momento, la tasa, ese diferencial todavía está en la parte alta. Cuando me dicen los analistas que viene una crisis a corto plazo, eso no es cierto. No es cierto. Hay que esperar que esa línea roja tienda a la baja. Ahorita hizo un cachito de baja en mayo, pero no sabemos si todavía va a subir. Pero hay que monitorear. Yo en lo personal monitoreo esto para ver si nos estamos acercando o estamos entrando a un riesgo de crisis, de recesión, no de crisis. Una cosa es crisis y otra recesión. Puede venir una pequeña recesión en Estados Unidos e incluso lo acabamos de ver. La FED ya pronostica 1,7 para este año, 1,7 para el próximo año y 1,8 para el 2024. Esperan una desaceleración, más no una recesión. Claro, la economía no hay ley en la economía, ¿no? Cualquier rato se nos venía, lo platicábamos con Enrique hace un momento, cualquier rato se nos puede venir un evento. Este evento, por ejemplo, del 2020, nos agarró de sorpresa. La economía ya venía para una recesión, es cierto. Lo único que hizo el COVID es tirar a la economía y no generar lo que generó en realidad es una parálisis del mundo a nivel mundial. Y eso, el COVID lo único que hizo es concretar esa recesión. Por lo tanto, hay que monitorear esa gráfica. Es padrísima esta gráfica. Internamente en México, ¿qué nos está pasando? Nos caímos 8,1 en el 20, nos recuperamos solo parcialmente en el 21, 4,8. El rebote fue muy bajo. Considerando nuestra historia económica, en crisis previas, en anteriores, el rebote siempre había sido bastante bueno. De tal forma que la clásica de 1995, una gran crisis, esa sí fue crisis, La de 2009 no fue crisis, la del 2020 no fue crisis. Pero vamos a crecer ¿cuánto? Apenas 1,8. Con el ajuste de Estados Unidos, este número seguramente lo vamos a revisar un poco. Pienso que el próximo año rebotamos un poco. Soy contrario a los analistas del mercado. ¿Por qué rebotaríamos un poco el próximo año a 3,2? Por la siguiente razón, muy simple. Porque si se resuelve ya bien el tema del COVID, si se resuelve
parcialmente bien el tema de la cadena de suministros, que es lo que les está golpeando particularmente a esta industria automotriz. La industria automotriz el próximo año rebotaría. Después del desplome del 20 de la industria automotriz, en el 21 solo rebotó muy poquito y en el 22 está también creciendo muy poquito. Por lo tanto, ese rebote espectacular que normalmente se da en esta industria está todavía en espera. Si se resuelven estos cuellos de botella, esta industria tiene que rebotar. Claro, condicionado a que también Estados Unidos no se caiga, porque si se cae, pues se aguanta esto y se pospone, digamos. Nuestro PIB, como puede verse en data trimestral, todavía no se recupera. El nivel de prepandemia todavía no lo recuperamos. Ellos, Estados Unidos, ya lo hicieron desde el tercer trimestre del 21. En el términos sexenales, nuestro sexenio, este sexenio va a crecer solo 0.6%. El peor desde el sexenio de Miguel de la Madrid, 83-89. ¿Cuál es la causa por la cual este país no crece? La única causa por la que no crecemos es porque la inversión no está creciendo. En 1981 nuestra inversión en México representaba 27% del PIB. Y ya vieron cómo desde los años 50 ese dato creció espectacularmente. Y eso es lo que generó aquel crecimiento, aquel desarrollo estabilizador, el gran periodo del desarrollo estabilizador de México. Después del 81, la inversión nunca más ha crecido, como quisiéramos. Es muy simple, no necesito ir a Harvard a hacer un postdoctorado para darme cuenta que es la inversión. Bill Clinton le dijo una vez a Bush padre en las elecciones, cuando estaban discutiendo un montón de cosas, le dijo, "It's the economy, stupid". Esa frase se hizo famosa a nivel mundial. Acá, a nuestros legisladores, no les voy a agredir así, obviamente, les voy a decir, honorables, es la inversión. No hay más, perdón el término, maldita sea la hora, es la inversión. ¿Y por qué el empresario no invierte? El empresario quiere entorno económico positivo. Tenemos baja inflación, excepto esta coyuntura. Tenemos bajas tasas, el tipo de cambio estable, reservas internacionales nos sobran, el equilibrio fiscal ahí está, las cuentas externas, todo el entorno económico está más o menos en orden. Aunque no nos guste el gobierno de AMLO, algunos, digamos, el entorno económico más o menos es bueno, es sólida la economía mexicana. Entonces, ¿por qué el empresario no invierte? Es la sociopolítica, crimen organizado, violencia, corrupción, impunidad, etcétera, etcétera. Es la sociopolítica, no es la economía, ¿sale? ¿Qué más? Nuestra inflación está arriba, esperemos que baje un poquito la tasa de política monetaria, el Banco de México va a seguir subiendo sus tasas de interés, está clarísimo, está cantado eso. Me detengo 2 minutos. Este cuadro es una verdadera maravilla. Estoy poniendo la crisis del 95, la crisis del 20, del 2009 y la crisis del 20. Cuando caímos en crisis, es así una verdadera crisis mexicana, hechura mexicana, no le podemos echar la culpa a los gringos. Todos los factores de riesgo macroeconómicos en semáforo rojo, para no revisar números, ¿sale? En la crisis del 09, ningún factor local, hay 2 extranjeros que es PIB de Estados Unidos y la Fed, la tasa, y el resto son variables nacionales. En la crisis del 2009, ningún local estaba en semáforo rojo. En la crisis del 20, ni siquiera los externos estaban en semáforo rojo. Por lo tanto, yo como analista básico diría, jamás esperaría ver una crisis en el 20, pero nos llegó el COVID. Eso ya es una cosa no económica. Si me paro en el 2022, no tengo factores de riesgo macroeconómicos en semáforo rojo. Por lo tanto, con un sentido lógico, un poco de sentido común diría, no se me viene una crisis. Hay analistas que empiezan a ver la probabilidad de una crisis macroeconómica, crisis financiera en México para el cierre del sexenio. Yo no lo veo en lo personal. A no ser que por esas cosas, cuando no puedo explicar algo, digo, son cosas del diablo. Si algo de eso se aparece como se apareció, Enrique, el COVID, lo platicábamos, en los próximos años, claro que nos tiene que generar una recesión, más no una crisis. ¿Por qué? ¿Por qué no vivimos una crisis en el 09 y en el 20? Clarísimo, observen. Las tasas de interés
Bajaron, la inflación en orden, el equilibrio fiscal, todo en orden. Hoy nos sobran reservas internacionales. ¿Dónde andan las reservas? Por ahí andan, ahí arriba. Reservas internacionales nos sobran, es decir, tenemos liquidez. No hay razón poderosa como para que en condiciones normales veamos una crisis en los próximos años. Solo por alguna cosa del diablo nos aparecería esto. Manufacturas. Las manufacturas, señores, están peleando con el sector comercio en el país. Hay una guerra entre manufacturas y comercio. ¿Quién es más grande? Manufacturas al 24 estaría otra vez superando al comercio. Importante. Eso habla de la tremenda importancia del sector manufacturero para el país, de tal forma que hoy en día las manufacturas representan 18% del PIB, todavía no logran su máximo histórico, pero ahí van las manufacturas. Dentro del PIB manufacturero, la línea roja es equipo de transporte, automotriz. Hace años, la automotriz pesaba 9% del PIB manufacturero y el sector alimentario pesaba el doble, 20%. Hoy en día, manufacturas ya igualó al sector alimentario. Es decir, hoy hay una batalla entre automotriz y el sector alimentario, para que veamos el tamaño del dinamismo. Lo platicaba con Enrique. A la industria que mejor le ha ido a largo plazo es a la industria automotriz. Avanzo rápido. Así se mueve la industria automotriz. Es tan volátil la industria automotriz. ¿Cómo ha rebotado? Y lo que decía, esta vez de la crisis su rebote ha sido muy poco. La alimentaria nunca ha observado una tasa negativa. El día que la alimentaria se caiga a tasa negativa es porque estamos dejando de comer. Y eso, si eso ocurre, esa es una crisis ya de humanidad para nosotros en México. La alimentaria así ha crecido sexenio tras sexenio, dándole una vista política a la industria, y el equipo de transporte en este sexenio va a crecer menos que la alimentaria. Algunos números de la industria alimentaria a largo plazo, para darle una vista política, les decía, ya no voy a explicar esto, por favor, lo revisan así con tiempito. Hay mucha información interesante sobre la industria manufacturera, pero a largo plazo, en un largo plazo que va del 95 al 2004, ojo, 6, 2, 4, 5 sexenios, ojo, la mejor industria en materia de crecimiento ha sido justamente la automotriz, casi 5% promedio anual. La alimentaria solo ha crecido 2.1%, el sector manufacturero 2% y la economía común todo solamente 2%. Pero también la automotriz ha tenido un alto nivel de volatilidad medida por la desviación estándar del ritmo de crecimiento. La alimentaria ha sido la más estable. Ahí estamos, las 21 industrias que conforman el sector manufacturero. Ahí está en primer lugar equipo de transporte, que es automotriz, y así sucesivamente. ¿Qué más? Ya. Guanajuato, ¿quién es quién dentro de Guanajuato? La industria más importante en Guanajuato, pues ustedes lo saben mejor que yo, es el sector de equipo de transporte automotriz, pesa 50% del PIB manufacturero de la entidad. Acá es ventas, en este caso, son las ventas. Acá en millones de dólares, ¿cómo se compara equipo de transporte con la otra era la industria alimentaria? Ventas de equipo de transporte como las ventas, como porcentaje de las ventas de automotrices a nivel nacional. Guanajuato en ventas pesa alrededor del 16%. Voy a meterme muy rápido algunos datos de la industria automotriz, me queda un par de minutos. En materias primas, la industria automotriz nacional del país, 57% de las materias primas que usa el sector de equipo de transporte vienen del exterior. Dice materias primas importadas, porcentaje de las materias primas totales que utiliza la industria. Entonces, estamos en la parte alta, ¿no? El que más materias primas utiliza es el tema de la industria electrónica, ¿no? Y de ahí para abajo, la industria alimentaria casi no utiliza materias primas, 13.7%. ¿Qué dice ahí? Materias primas importadas, porcentaje de las materias primas totales. Ahí los estamos separando en autopartes y en vehículos 58%, autopartes 59%.
Estructura de los insumos. En la industria automotriz, las materias primas representan 86% de todos los insumos que utiliza la industria, cuando en la media de las manufacturas es 75%. Por ahí me meto algo más. Precio de las materias primas usadas por la industria, esto ya es nacional. En general, en este momento en la industria de derivados de petróleo, etcétera, están aumentando 50-60%. En la industria de autopartes, las materias primas que está utilizando la industria están creciendo en este momento, mayo del 22, a tasas del 11%, y en la industria de vehículos, que acá se ocultó por el tamaño seguramente, está en 6%. Entonces, son esos datos, y esto es un poquito la tendencia en esta gráfica de cómo están creciendo estos datos de precios de materias primas. Los precios de los commodities han crecido mucho, ustedes lo saben mejor que yo porque lo viven en el día a día, el área de compras, el área, etcétera, de ventas, están viendo estos datos. Algunos datos de los precios de los commodities en términos de variación anual, quienes están aumentando más, cloruro, carbón, que viene de Sudáfrica, etcétera, aluminio, por ahí se oculta por la ampliación que se hizo, se oculta un poquito. Y bueno, esto es básicamente lo que yo quería compartirles. Terminamos, me comí todo el tiempo, y como mensaje final para el área de compras, mientras la economía mexicana siga creciendo, va a haber ventas y va a haber más compras. Mientras la economía se desacelere, por eso es una bendición que nuestra economía pueda crecer a tasas más altas. No se ha logrado, desgraciadamente en este sexenio la tasa va a ser muy baja, 0.6, si bien nos va, porque creo que va a estar un poco más bajo. Por lo tanto, si esta economía logra invertir, va a lograr crecer, va a haber más ventas, va a haber más compras. Toda esa cadena, la cadena de suministros es un problema en este momento a nivel mundial, no es privativo de México, y ojalá que en el resto del año ya se resuelva. Parcialmente nos tenemos encima la guerra Rusia-Ucrania. Si esto se resuelve, al menos parcialmente, creo que nos esperaría un mejor año, particularmente para esta industria, pienso yo. Bueno, eso es lo que quería presentarles, les agradezco muchísimo. Si hay alguna nota, un comentario, preguntas, creo que es el momento. ¿Voluntarios? ¿Un valiente? Les pedimos a los asistentes levanten su mano para que nuestros compañeros se acerquen con un micrófono y puedan realizar su pregunta. Comentabas el tema de inversión. Sería interesante en este grupo preguntaras a mano abierta quiénes traen proyectos de ampliación a mediano o largo plazo o expansión, ya sea inversión o expansión, y creo que el tema, la mayoría traen el tema a flor de piel. Tú decías que no ha habido mucha inversión, lo entiendo desde la parte macro, pero en el sector automotriz, al menos por lo que hemos platicado con la mayoría, es un tema que nos preocupa dentro de esta visualización de crecimiento. ¿Pudieran levantar la mano a mano alzada quiénes traen inversión o crecimiento en los próximos 12 meses? ¿Planes de inversión? ¿Planes de inversión o crecimiento en los próximos 12 meses? Sorprendente. Es un buen dato. Partes del reto de lo que estamos aquí. ¿Qué significa que la industria automotriz? La industria automotriz es una de esas industrias que sistemáticamente ha invertido. Cuando uno ve, por ejemplo, la data de la inversión extranjera, entra inversión extranjera a la industria automotriz. Claro, ahorita hay una pausa, esto es temporal, la crisis no va a ser permanente, pero la industria automotriz, pues me queda claro, eso de esas industrias maravilla que han funcionado bien en el país, ¿no? Desde la época, me queda claro, desde la época en que se hizo el Telecán, el 1 de enero de 1994, esta industria repuntó y lo vimos, el dato es inobjetable, ¿no? Al margen de la coyuntura, al margen del desplome del 2020, yo creo que esta industria ya está en ese proceso de recuperación. El nivel de exportaciones ya está saliendo de la caída, el nivel de producción también va camino a recuperarse o a salir de la crisis, pero el hecho de que la mayoría vi muchas manos alzadas es un dato
digamos, alentador para esta industria. En realidad es un dato alentador. Yo, honestamente, esperaba que poquitos levantaran la mano, y eso que implica que este estado, donde el sector automotriz pesa mucho dentro de su manufactura, ya lo vimos claramente, eso es el reflejo, en todo caso. A pesar del entorno sociopolítico complejo, a los temas de inseguridad que nos están golpeando duro al país entero, ver que la industria automotriz trae planes de inversión, la verdad es muy alentador. ¿Algún comentario, alguna pregunta adicional? ¿Ya? Por favor. Gracias. John, muchas gracias por la información proporcionada de estos datos estadísticos que son de mucha valía para todos nosotros, realmente. Y bueno, algo que nos ha aquejado en el sector automotriz, y no solamente el sector automotriz, todo lo que lleva los microchips, la industria electrónica, electrodomésticos, todo, entretenimiento, pero bueno, en el sector automotriz, que es donde estamos nosotros, desde el año pasado, pues la producción o ventas prospectada pues se ha disminuido a causa de este freno en estos microchips. No sé si tengas los datos o algo que tengas, que hayas escuchado últimamente, ¿cómo se ve la cuestión de que podamos tener ahora, en qué momento los microchips necesarios para toda la producción requerida, no solamente del sector automotriz, sino de electrónicos? Sí, hay algunas industrias que están sufriendo particularmente por este tema, pero lo que yo he leído un poco es a lo largo del año. Yo recuerdo haber platicado de la industria nacional de autopartes el año pasado y nos comentaba muy puntualmente que a lo largo del segundo semestre del año pasado se resolvía este problema. Ya se prolongó. O sea, es difícil pronosticar esto. Al menos el COVID parece que se controla en el mundo, eso ayuda. China ya está saliendo de este parón de algunas zonas que son productoras de estos insumos, ya está saliendo. Ahora el tema es la guerra, ¿no? Nos están limitando, por lo tanto, a mí me da la impresión que este problema debe quedar más o menos resuelto, no en su totalidad obviamente, tal vez a lo largo de este año o el primer trimestre del próximo año debería estar más o menos resuelto, el momento en el cual esta industria tiene que repuntar. Por eso mi número es, para esta industria, por ejemplo, el próximo año, en mis números o nuestros números de COVID, son más o menos entre 10 y 15% de repunte el próximo año, que es una buena tasa, dado el entorno de desaceleración que vamos a ver el próximo año. Pero por lo tanto yo pienso que tal vez al fin de año o primer trimestre ya debería estar más o menos resuelto este problema. Y ojalá que así sea, porque si no, sí se nos va a complicar la vida el próximo año. Acá, por favor, acá. Gracias. A mí me gustaría nada más analizar un tema que hicimos en el clúster, y fue el tema de la inversión, el comportamiento de México en relación a los demás países. Y bueno, creo que es momento quiero aprovechar esta oportunidad. Y sí, efectivamente, la inversión en México ha bajado tremendamente, la confianza, hace un momento estábamos hablando de la credibilidad. Sin embargo, la participación, si tomamos toda la inversión que ha habido en el mundo y en los años anteriores, ¿qué participación de ella México tenía? Es el 1.5%. Si vemos qué participación tiene hoy México en ese universo de inversión que estamos teniendo, es del 3%. Históricamente, nunca antes México había tenido una participación en la inversión mundial más alta como la que tenemos ahorita. Sin embargo, históricamente nunca habíamos tenido tan baja inversión como la que tenemos ahorita. Entonces es un paradigma, ¿no? Porque al final es de que la inversión mundial cayó y la participación de México por eso aumentó. Sin embargo, esto no se va a detonar si esa credibilidad a la que hace un momento te referías, los fondos de inversión no la tienen, y eso es nuestro reto, ¿no? Sí, si hablamos, por ejemplo, de inversión física, ¿saben cuánto invierte China cada año?
¿Alguien más o menos tiene por ahí ese dato? Nosotros invertimos, lo vimos en la gráfica, ahorita 19% más o menos del PIB, 27% en el 81, fue nuestro máximo histórico. ¿Saben cuánto invierte China? 40% del PIB cada año, y eso ha bajado un poco, era 44% hace unos años. ¿Esto qué significa? Que ese país crece como crece, o creció como creció, ahora ya crece un poco menos, pero ha crecido al 8, 10, 12, 14% en las décadas previas, antes de la crisis del 2009, porque ahí también les golpeó, y aun cuando le golpeó, su crecimiento todavía era de 6% al año. Ya quisiéramos tener, aunque sea 4%. La verdad, como China invierte esos niveles, esa es la razón por la cual China crece. Los países asiáticos están invirtiendo alrededor del 28, 30, 35%. Algunos países sudamericanos están invirtiendo 25, 24% del PIB cada año. Nosotros solo estamos invirtiendo 18%, y para la economía mexicana es una tasa absolutamente insuficiente. Necesitamos tener por lo menos entre 25 y 30% del PIB cada año. ¿Eso qué significa? Ahorita estamos invirtiendo 200,000 millones de dólares. ¿Qué significa? Que deberíamos invertir 400,000 millones de dólares. ¿Sí? Muchas gracias, señores, muy amables. Gracias a todos. Agradecemos a John Soldevilla por su intervención e invitamos nuevamente a Claudia Rodríguez a subir al escenario para la entrega de un merecido reconocimiento. Gracias. Muchas gracias, John, por tus palabras. El tema económico siempre es de mucha utilidad, sobre todo para todos nuestros compradores. Seguramente nos deja mucha reflexión. A nombre del Clúster Automotriz de Guanajuato, en este 5º Simposio del Comprador, te damos este valioso reconocimiento por tu participación en esta conferencia, El Entorno Económico. Muchas gracias.